tal, compañeros? Vamos a dar inicio a mi exposición, a mi video de la TIC de juicios sucesorios. La licenciatura es en Derecho, la materia son bienes y sucesiones. Yo soy la maestra Edith García Zaragoza y mi docente es la licenciada en Derecho Ana Graciela Flores Hernández. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Primero que nada quisiera dar estos tres términos para poder entrar en materia. Uno de ellos es el traslado de dominio. Acordémonos que el traslado de dominio es el pase de una persona a la otra del dominio dentro de esos bienes. Acordemos que el dominio es la última de las cuatro fases de la propiedad. Primero tenemos la de tentar, después tenemos la de la posesión, después de la propiedad y después del dominio, que es el pleno dominio, uso y goce de ese bien. Pues bueno, ese traslado de dominio, ese pase de entre las personas del dominio de los bienes se puede hacer por medio de dos actos. Los primeros es un acto post-mortem. La teoría clásica lo menciona, que solamente se pueden hacer actos de traslado de dominio después de la muerte. Una vez falleciendo puedes hacer ese traslado de dominio. Y los actos intervivos, en la teoría moderna nos dice que los actos los pueden hacer entre vivos. Un caso de ejemplo es una compraventa, traslado de dominio de una persona a otra en la compraventa de algún bien. Bueno, una vez que sabemos qué son lo que es el traslado de dominio, que es nuestro tema que nos atañe, y los actos que se pueden realizar, pues existe la vía que es la sucesión. La sucesión puede ser el traslado de dominio por voluntad propia, es decir, por medio de un testamento, o también puede ser la sucesión al fallecer un intestado. Hay que buscar ese traslado de dominio por medio de un acto llamado de juicio de sucesión legítima. Esas serían las dos vías. Acordémonos que la sucesión siempre va a ser la vía para obtener ese traslado de dominio, ya sea por un acto post-mortem, cuando haya fallecido el de cuyus, ¿vale? Existen dos tipos contemplados en la ley de sucesiones, en este caso el Código Civil para el Estado de Hidalgo. Uno que es la sucesión ab intestatum, que es la sucesión legítima, es decir, cuando no existe un testamento o en la ausencia de este. El Código Civil para el Estado lo regula en su artículo 1580 al 1618. Y una sucesión testamentaria, es decir, con la voluntad del testador, deja un testamento, lo regula de la 1276 al 1579 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. ¿Vale? Esos son los dos tipos de sucesiones, de cómo trasladar el dominio, como ya en la otra diapositiva les mencioné. Bueno, después me gustaría ejemplificar lo que son también los sujetos, quienes van a intervenir dentro de esta sucesión. En primer plano es la persona fallecida, llamada también causante o el de cuyus. Esa terminología la vamos a estar utilizando. La segunda son los llamados a sucederlos, es decir, pueden ser los herederos o los legatarios, herederos dentro de una masa hereditaria y los legatarios en un título especial o particular en la sucesión de un bien específico. Estas llamados a suceder pueden ser por la ley, que puede ocuparse o especificarse en la sucesión legítima, o puede ser por voluntad del difunto, que es cuando es la testamentaria. 3. El conjunto de bienes, en particular del difunto, llamado patrimonio. Acordémonos que el patrimonio es una universalidad de bienes que contiene el de cuyos, y por ello va a tener que buscar lo que es ese traslado de dominio. Puede ser que también tenga una insolvencia patrimonial, entonces si un de cuyos no tiene una insolvencia patrimonial, no habría por qué hacer una sucesión. Ojo en eso, chicos, siempre debe de haber lo que es un patrimonio. El testador deja la herencia para repartir, la masa hereditaria para los herederos, que van a tener que ponerse de acuerdo, ¿vale? También me gustaría ejemplificar lo que son los tipos de testamento de manera rápida. En el Código Civil para el Estado de Hidalgo existen 8 tipos de testamento, los vamos a decir de forma muy rápida para tenerlos nada más en cuenta. Existe el primero, el testador público abierto, que es aquel que se lee en voz alta, está protocolizado ante un notario. El testamento público cerrado, que también lo deja el testador en un papel común, cerrado, y también debe protocolizarse ante el notario. Un testamento público simplificado, el que se otorga ante el notario en un respecto de un cierto inmueble. También llamado el testamento hológrafo, que es escrito con puño y letra del testador, también debe de protocolizarse el notario para tener esa validez. Testamento privado, que es aquel que tiene el objetivo del testador cuando se encuentra en situaciones especiales, puede ser en una enfermedad, se puede realizar un testamento, también debe estar protocolizado y debe tener testigos.
También existe el testamento militar, es decir, en casos especiales en los que una persona sirve al ejército, entonces también ese se puede llevar a cabo con medio de 2 testigos y con una persona a cargo de rango mayor que también esté firmando este documento. Un testamento marítimo también que se ejerce cuando están en navíos, entonces puede existirlo, debe firmarlo el capitán, 2 testigos y también debe de tener la firma de todos ellos. Testamento hecho en países extranjeros, también el testador, cuando es un connacional, un mexicano pero se encuentra en la extranjería, puede realizar un testamento extranjero derivado de las disposiciones que allá tengan que ser, pero debe de estar protocolizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacerlo válido en territorio nacional. Todos estos testamentos están regulados desde el artículo 1493 al 1574 del Código Civil del Estado de Hidalgo, cada uno con sus particularidades. Recordándonos que el testamento es un acto jurídico personalísimo, personal, que sirve como instrumento para realizar actos de traslado de dominio de las personas o el testador que lo desea, ¿vale? Por conclusión aquí podemos determinar que, en palabras llanas, que la sucesión es la transmisión de derechos y obligaciones. Acordémonos que no nada más se trasladan bienes o derechos, también se trasladan obligaciones. Entonces, podremos decir que la transmisión de derechos y obligaciones de una persona viva de una persona muerta a una persona viva, ¿vale? Hay una figura que contempla la ley que se llama el repudio, eso también debemos tomarlo muy en cuenta. No nada más resulta de la voluntad del testador dejar ese traslado de derechos y obligaciones a un tercero vivo, también puede el otro decidir aceptar o repudiar esos derechos y obligaciones. La ley lo contempla en esa figura del repudio, no necesariamente tiene que aceptar lo que se le ha dejado en herencia, ¿vale? Pues vamos a entrar de lleno a lo que son las etapas. Vamos a dividir 2 etapas del juicio testamentario y etapas del juicio intestamentario. Cada ella tiene muchas similitudes, solamente son unas particularidades en cada una y ahorita las vamos a mencionar, ¿vale? Empezamos en lo que es el juicio testamentario. El juicio testamentario lo que lleva es primero un escrito inicial, regulado en el artículo 776 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo. Este debe de estar anexado con las actas de defunción, el testamento y el documento que acredite la calidad de heredero, ¿vale? Siempre debemos de acreditar esa calidad para tener el derecho a esa sucesión. El juez nos los va a dar con un auto admisitorio y le va a decir, ok, te admito ese escrito. Inmediatamente el juez va a mandar un oficio al RENAT, al Registro Nacional de Testamentos, y al RPPIC, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, preguntando si no existe otro tipo de testamento, porque como lo sabemos, en la vida del testador puede testar varias veces y ir invalidando uno tras de otro, y el que va a prevalecer es el último. Entonces el juez tendrá que enviar esos documentos. Una vez recibido, el juez en esta etapa, también antes del auto declarativo de herederos, va a mandar lo que son por estrados, va a mandar esos avisos en el que si alguien tiene igual o mejor derecho puede entrar en este juicio y solicitar ese declarativo de derechos que tendría él. Al haber que no hay alguien más o que nadie está en reclamo de ese derecho, y al estar en certera el juez de que le mandaron los escritos girados ya a esas dependencias, da un auto declarativo de herederos. Estos son los herederos que van a tener carácter y personalidad dentro de este juicio. Entonces después se manda una solicitud de junta de todos esos herederos, y entonces el juez los emplaza. En la audiencia de herederos van a aceptar o repudiar lo que se les haya dejado en derecho que les corresponda. Después, en esa misma audiencia se le da una apertura al testamento, se abre el testamento y se leen cada una de las cláusulas. Regularmente en esta etapa que les voy a mencionar, en los testamentarios ya existe una albacea designada en el testamento por el testador, pero en caso de que no lo hubiese, se hace una solicitud para nombramiento de albacea, en el caso de que no la haya, y se le da un nombramiento a esta albacea. Todos deben de estar de acuerdo que esa persona es la que va a fungir como albacea. En el estado de Hidalgo, ese nombramiento de la albacea también se debe de registrar ante el RPPIC, ¿vale? Tiene 60 días después del nombramiento de la albacea que ha tomado ese título, y lo que va a hacer es un inventario. El avalúo de toda esa masa hereditaria lo va a inventariar, va a hacer una lista de cada uno de los bienes que el de cuyos haya dejado,
y lo va a exhibir también de esto, pues obviamente el documento fehaciente que tuviese la propiedad de ello, que son escritura, facturas, entre otros. Y de esa misma manera también tiene que designar un perito evaluador que va a evaluar en forma pecuniaria todos los bienes que haya dejado el de cuyos, ¿vale? Una vez hecho el inventario y el avalúo, pasamos, se da vista para dar nueva apertura de la otra etapa que se llama la administración. El albacea nombrado, él tendrá que llevar todo lo que es una administración de todos los frutos, los usufructos que haya dejado esa masa hereditaria, ¿vale? Después viene una partición sujeta a lo dispuesto por el testador. Eso es una cosa bien importante dentro de lo que es el juicio testamentario. Una es la apertura del testamento, porque así es la naturaleza de este juicio, y la otra es la partición, pero la partición ya viene sujeta porque en el testamento el testador ya dejó a cada quien cómo es que se les va a hacer el traslado y la designación de los bienes, ¿vale? Una vez terminado esto, viene lo que es la adjudicación. El juez va a adjudicar por sentencia, que ya se le puede terminar por terminado la adjudicación a cada una de las personas de los bienes que así lo dejó en la voluntad del testador en el testamento. Una vez esta sentencia hay que protocolizarla ante notario, y lo que va a hacer es inscribirla ante el registro público de la propiedad y del comercio para poder tener ya después de ahí emanar los diferentes documentos fehacientes que van a acreditarle a los que se dieron la sucesión, los herederos, la propiedad de ese y el dominio pleno de esos bienes, ¿vale? Esto es más o menos a grandes rasgos las etapas que lleva un juicio testamentario. Vamos a ver el intestamentario o de sucesión legítima. La ley lo contempla como por sucesión legítima o intestamentario, ¿vale? De igual manera tenemos un inscrito inicial donde vamos a denunciar el intestado regulado en el artículo 785 del Código de Procedimientos del Estado Civiles del Estado de Hidalgo. Vamos a tener que anexar los documentos que acrediten el parentesco y que por derecho tú tengas a denunciar ese intestado, porque acordémonos que en este intestado no hay testamento, no hay algo que nos diga. Te lo va a admitir el juez por medio de un auto admisorio, le va a girar otra vez el oficio para el RENAD y el RPPIC para saber si no existe o un testamento que pudiese anteponerse ante este juicio de sucesión legítima. Después, una parte muy importante es que hay una audiencia de testigos en donde ellos van a atestiguar qué relación y parentesco tienen las personas que han denunciado este juicio intestamentario. Una vez que ya vieron que el juez dio certeza de que no hay ningún testamento, que nada más estas personas son las que van a heredar en este juicio, y que también de esta manera nuestro Inter mandó también otra vez otros estados para que haya los escritos por medio de los estados para ver si no hay alguien que tenga igual o mejor derecho. Una vez que no hay tal movimiento, hace un entroncamiento o un auto declarativo de herederos, o que no hay nadie que más reclame por igual o mejor derecho, entonces se da un declarativo de herederos. Va a emplazar el juez, los va a emplazar a lo que son los herederos. Ahora va a solicitar un nombramiento de albacea, puesto que no hay designación porque no hay testamento. Deben todos estar de acuerdo, se da su nombramiento debe registrarlo ante el registro público de la propiedad y del comercio, y de ahí el albacea ya nombrado tiene 60 días otra vez para hacer el inventario o el avalúo. De la misma manera debe de dar las escrituras o el documento fehaciente, las facturas que describan la propiedad de todos los bienes que tiene el de cuyos. Después de ahí hay que designar un perito evaluador que va a testificar todo lo que son el valor de los bienes. Recordemos que debe de protestar su cargo y debe tener una cédula profesional, todos los documentos que le avalen como un experto en evaluación. De ahí tiene lo que es la administración, por base de lo que es el albacea. Recordémonos que todo esto se deba vista al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, si llegase el albacea a tener un mal uso o una malversación de cualquiera de esos bienes, de los usufrutos que llegasen a tener de la masa hereditaria, puede haber una investigación para ello por el mal manejo que se está llevando. Después tiene 15 días para poder hacer lo que es un proyecto. Esa es una cosa muy importante. En el testamentario está la audiencia de testigos y el proyecto. No hay un testamento que diga a quién le toca qué. Entonces va a haber una liquidación y participación, que es de este proceso, y él va a emitir un proyecto en el que le diga a quién y quién le toca. Deben de ponerse de acuerdo. Si en caso de que el juez, por más del tiempo que se les haya dado, no llegan a ponerse de acuerdo, el juez puede repartirlo de acuerdo a todo lo que tenga el proceso y lo demostrado
a cada uno le tendrá que dar su parte conforme él y conforme a derecho les corresponda. Una vez ya admitido el proyecto, ya sea por el juez o porque todos se pusieron de acuerdo, viene la adjudicación. Va a venir el juez y va a dictar sentencia adjudicatoria para poderlo ya totalmente protocolizarlo. Si en este inter de 10 días nadie interpone ningún recurso en cuanto a esta sucesión, entonces queda firme y por lo tanto ya no se va a admitir ningún recurso. La sentencia queda firme. Después de ello, esta sentencia es protocolizada de la misma manera ante el registro ante el RPPIC, regulado en el artículo 854 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, para que de ahí emanen todos los documentos fehacientes para el traslado de dominio de toda esa masa hereditaria a los que son los nuevos propietarios y que tengan el dominio público de estos bienes. ¿Vale? Esto más o menos a grandes rasgos sería lo del juicio intestamentario. En esta parte a lo mejor no se ve muy visible, pero lo que son, les puse aquí, lo que son el escrito de lo que es la denuncia de una sucesión testamentaria, aparece el nombre, aparece lo que son, quiénes son los licenciados, una vía especial que se llama un juicio sucesorio en forma testamentaria, de la persona se menciona de quién es y se le mencionan los hechos al juez. Y ya, todo eso es adjunto con los documentos que les comentaba. Y después, este es un ejemplo de una sentencia de adjudicación de sucesorio testamentario, en donde dice, vistos los autos para dictar sentencia de adjudicación del juicio sucesorio testamentario, resultado. Y ya te dicen, debes de tener muy en cuenta que cuando asesores, aquí en lo que son, en la sentencia debe tener santo y seña de todos los bienes, color, descripción, medidas, colindancias, para que no haya ningún problema, porque de esta sentencia el notario va a ser el documento fuente de la transmisión del dominio, ¿vale? Entonces debe estar muy bien especificado, ¿vale? Hasta aquí sería mi participación, espero les doy muchas gracias por ver mi video y que hayan tenido pues bastante información para sacarlo, despejarlo de dudas de lo que es un juicio sucesorio y sus dos vertientes, testamentario y testamentario, y con algunas de sus particularidades, aunque siguen el mismo línea. Les agradezco que hayan terminado mi video. Muchas gracias.